Hola, buenas tardes. Gracias por la paciencia. Vamos a dar inicio entonces a este webinar que estamos haciendo con la ayuda y usando el sistema Webex. Así que damos gracias a BASF por eso. También por el presentador, ¿no es cierto?, que nos va a ayudar con este tema tan importante que es la seguridad en los procesos y que partimos un ciclo la semana pasada, ya estamos con nuestra segunda presentación, así que voy a dejar con ustedes a don Werner Kleiber. Werner es gerente responsable de y seguridad en los procesos de BASF, él está ubicado en Brasil. Es ingeniero químico con más de 30 años de experiencia en BASF y más de 15 años de experiencia en el área de seguridad en los procesos. Ha realizado funciones en distintas actividades de BASF, en el laboratorio de desarrollo de productos, en el área de pigmento y colorante. Fue ingeniero de procesos de las plantas de producción de colorantes y pigmentos, coordinación de proyectos de ingeniería en la división de pinturas de BASF. También coordinó el área de tecnología en la fabricación de productos químicos auxiliares y desde 2005 es el jefe de seguridad de los procesos en BASF de América del Sur y desde 2018 está a cargo de la gestión del sistema de Responsible Care. Entonces, Werner nos va a ayudar ahora con esta presentación de la visión del tema seguridad en los procesos desde la perspectiva de la BASF. Así que muchas gracias, Werner. Voy a dejar ahora contigo a la audiencia y bueno, las preguntas ahí se pueden hacer por el chat y al final de la presentación de Werner yo voy a conversar con él y voy a leer algunas preguntas. Así que muchas gracias de nuevo. Este seminario va a ser grabado, así que después también va a poder estar la grabación disponible para aquellos que lo requieran. Así que muchas gracias de nuevo. Werner, te dejo con el webinar. Muchas gracias, Werner. Ok, Sergio, muchas gracias por la presentación y también yo quiero agradecer por la oportunidad de hablar un poco de seguridad de procesos con todos ustedes y también porque todos están ahora acá para hablar, para mirar un poco sobre seguridad de procesos, que para mí es una verdadera pasión. Carolina, que trabaja conmigo en BASF, me conoce y sabe muy bien lo que seguridad de procesos representa para la compañía BASF y también o cuánto yo estoy involucrado con estos temas. Desde yo voy a pedir perdón porque mi español no es perfecto, es más un portuñol de que otra cosa. Pero si no comprendes algo, levanta la mano, manda una pregunta. Estoy disponible también para hablar un poco sobre esto. Son muchos slides y yo gustaría de empezar con la presentación hablando un poco sobre la compañía, solo mostrando o que es la empresa BASF en el mundo. BASF trabaja específicamente con química. Tienes ventas en 2019 de 59 mil millones de euros, con EBIT de 4.5. Somos al total en el mundo 117 mil empleados, colaboradores que trabajan en distintas producciones. Y tenemos en BASF también seis unidades Verbund y otras 361 unidades de producción. Unidades Verbund es una palabra en alemán que significa conexión. O sea, son centrales que parten de un cracker, steam crackers, y después de esto producen toda la suerte de productos químicos, todos los diversos downstream, decenas, centenas de productos diferentes a veces. Entonces, son 6 unidades de este tipo en el mundo, siendo 361 otras unidades de producción. Y tenemos más de 100 mil clientes de varios sectores en todo el mundo. Nuestra química en BASF divide-se en la parte de química de petroquímicos intermediários, por ejemplo, como monómeros estirénicos, monómeros acrílicos, productos de performance, monómeros acá, soluciones industriales, por ejemplo, dispersiones de pigmentos. Tenemos una planta de BASF en Concón, en Chile, que produce dispersiones. La parte de tecnologías de superficies, catalizadores, tintas, nutrición, cuidados, nutrition and care,
que es por este momento, por la pandemia, es uno de los negocios que más está bien en la compañía por cuenta de la necesidad de productos de limpieza, ¿no? Y nosotros producimos materias primas para los detergentes. Y finalmente, soluciones para agricultura, que en América del Sur tiene un peso muy elevado por cuenta de los productos agroquímicos, defensivos y también semillas. Tenemos diversas semillas para la agricultura con producción en haciendas, incluso en Chile también. Acá un mapa muy simplificado de que tenemos entonces en la región América del Sur. Entonces, tenemos diversos sitios de producción y en algunos casos los marcados en verde son los centros administrativos, los heads de las regiones, y los demás entonces son las partes de producción. Tenemos a todo en América del Sur casi como 6.000 colaboradores, siendo 13 unidades productivas y 7 en Brasil. Total, en toda América del Sur, vendas casi en torno de 4.000 millones de euros en la región. Acá mira que tenemos dividido por región y acá también tenemos las 3 producciones más grandes que están ubicadas en Brasil. Una de esto en Camaçari, que es en la parte del nordeste de Brasil, que tenemos la producción de ácido acrílico, acrilato de butila y también polímeros superabsorbentes. Es la planta más nueva de BASF en la América del Sur. El complejo químico de Guaratinguetá, que produce diversos productos como monómeros también, metilato de sodio, que es materia prima para fabricación de biodiesel, diversos otros productos, incluso formulaciones de productos químicos y una síntesis también de producto ingrediente para defensiva agrícola. En este caso, Boscalit es un fungicida y la única producción del mundo de BASF se encuentra en nuestro sitio en Guaratinguetá. Por final, una planta grande también, que es la planta de San Bernardo do Campo, la planta de producción de pinturas decorativas y pinturas también para vehículos automotrices. Hablando un poco sobre el tema que nosotros vamos a hablar, que es de seguridad de proceso, yo seleccioné acá, baseado en mi experiencia en BASF, relacionado con los principios y elementos del sistema de gestión de seguridad de procesos durante toda la vida útil de una planta de proceso. Yo seleccioné acá algunos de los puntos más importantes. Vamos a hablar sobre accidentes grandes con químicos. Desafortunadamente, en 2020 tenemos muchos eventos relacionados a productos químicos o plantas químicas también. Vamos a hacer una introducción de seguridad de procesos, hablando sobre qué es, un poco sobre los indicadores de desempeño y cuáles son los principales elementos de la filosofía de seguridad de procesos. Por fin, la gestión de seguridad del proceso con la identificación de los peligros, evaluación de riesgos, el concepto de seguridad de una planta, cómo se elabora un concepto, la importancia de gestión de modificaciones y integridad de los activos. Y al final, la conclusión, podemos hablar un poco más sobre otras dudas que tengan. Bueno, cuando hablamos de industria química tradicionalmente tiene sus riesgos. El más conocido es el riesgo de incendio. Tenemos el riesgo de explosión, como era la foto. También caso de derrame de productos, tanto en el transporte para la compañía como también dentro de la organización, con riesgo de olores, riesgo de contaminación ambiental. Tenemos el riesgo de contaminación muy fuerte, como se puede mirar acá. Y un punto a veces no mucho hablado, que es la reacción descontrolada que puede llevar a una explosión.
Entonces, las cosas están muy relacionadas entre sí, porque una reacción puede llevar a una explosión, a incendio, a derrames y contaminación también. Vamos a hablar sobre los grandes accidentes con químicos en 2020 y comenzando por supuesto con la explosión en la capital del Líbano, Beirut, donde yo tengo esa información que fue actualizada en 10 de agosto. Hasta en este momento tenemos registradas 158 personas que murieron en el accidente y 6.000 resultaron heridas. Las imágenes certamente tú conoces por la discusión en internet, televisión. Mira, la explosión fue muy fuerte, y con tanta fuerza que más de 300.000 personas han sido desplazadas de sus hogares. Y se supone que entonces la línea de investigación es que 2.750 toneladas métricas del nitrato de amonio fueron la causa de una tan grande explosión. Mira, los gases, que se llaman los gases de color ligeramente rojas o marrón, son típicos de los gases nitrosos, que es típico de la descomposición de nitrato de amonio, que por el calor se descompone formando óxido de nitroso y vapor de agua. Sin embargo, puede inducirse a una explosión mediante mucho calor y confinamiento o golpes fuertes también. En este caso, esta es la combinación de los eventos. Viene a ocurre la explosión. Esto no es el único caso en el mundo. Estoy mencionando acá un otro accidente ocurrido en 1921, o sea, casi 100 años atrás, cuando una explosión de 4.500 toneladas de una mezcla de fertilizante, sulfato y nitrato de amonio estaban mezclados, explotaron matando a casi 600 personas y hiriendo casi 2.000 personas en un sitio de BASF en Alemania, en la ciudad de Oppau. Entonces, el riesgo del producto es conocido. Y más recientemente tuvimos también una otra explosión en Toulouse en el año 2001, exactamente 80 años después del evento de BASF, ocurrió una explosión en Toulouse, España, y ahora más reciente, en agosto, la explosión en Líbano. Un otro evento importante de se mencionar también es un evento que ocurrió en mayo de este año, 7 de mayo. Una planta de LG Polymers que se opera en India tuvo una parada muy grande por cuenta de la pandemia del coronavirus y se puso en marcha después de mucho tiempo parado. Y lo que ocurrió es que empezó la polimerización del estireno dentro de los tanques. Y tú puedes mirar que el estireno no explotó, pero empezó a polimerizarse con esto, con la ebullición del producto dentro del tanque, atingiendo hasta 145 grados. Salieron los gases de estireno que avanzaron por la región y por final también resultando en muerte de 12 personas y cientos feridos por cuenta de una una polimerización descontrolada. Y yo no voy a entrar mucho en las causas del accidente, pero cuando miramos las causas de este relatorio que tenemos acá en inglés, The Report of the High Power Committee, es un comité de India que realizó un trabajo muy detallado sobre lo que ocurrió en el accidente. Y cuando miramos cuáles son las causas, ¿no? Yo no voy a entrar mucho en la parte técnica por este accidente, pero cuando miramos las causas, miramos que todos los elementos como diseño deficiente del tanque,
refrigeración inadecuada, ausencia de circulación, parámetros de medición inadecuados, protocolo de seguridad deficiente, conciencia de seguridad dentro de los operativos y dentro de la organización deficiente también. Una respuesta a riesgo inadecuada, completamente inadecuada, negligencia de la gestión, insuficiente conocimiento entre el personal sobre lo que podría ocurrir. Y finalmente, conocimiento insuficiente también de las propiedades químicas del terreno, especialmente por el almacenamiento en condiciones de inactividad por plazos muy longos. Entonces, sobre estos elementos vamos a hablar, cómo tratar causas como estas. Y finalmente, un tercero ejemplo, usualmente yo uso otros ejemplos, por ejemplo, como en India, el gran accidente de Bhopal en el año 1983, otros eventos de British Petroleum en Estados Unidos, así por delante, pero como el año de 2020 no ha sido muy bueno para este caso, yo preferí mencionar accidentes muy recientes en la industria ocurrido este año. Este fue más al inicio del año, donde ocurrió una explosión de una planta de óxido de etileno y coxe en Tarragona. Un reactor que producía metoxipolietilenoglicol, que es un derivado de óxido de etileno, explotó. Y por cuenta de esto, un otro tanque de óxido de propileno que estaba cercano también se incendió. Y lo que ocurrió es que la explosión y el fuego se pudieron sentir y ver por más de 10 kilómetros alrededor. En este caso, las víctimas fueron, felizmente, fueron 3 víctimas y 8 feridos solo, no tan grande como los otros eventos. Pero el gerente de la planta fue encontrado al día siguiente bajo de los escombros de la sala de control. La sala de control no era un búnker, estaba muy cerca de los reactores de óxido de etileno. Un segundo empleado murió a causa de quemaduras en el hospital al día siguiente. Y una tercera víctima, un civil, murió en su casa a 2,5 kilómetros de distancia en Torreforta, porque una pieza de metal de parte de uno de los reactores, o el reactor que explotó, pesando 800 kilogramos, salió disparada y entró directamente dentro de la casa de la persona y provocó que el techo se cayera encima de la víctima. La causa no está muy clara. Hay un relatorio por el Instituto Químico de Sarriá en la región de Tarragona, que realizó la investigación y concluye que fue una concatenación de circunstancias no detectadas que llevaron a una reacción química súbita, inesperada, imprevisible por ser desconocida. Entonces, el relatorio completo yo no tengo aunque en mi mano, yo tengo solo el relatorio preliminar, pero creo que el completo vamos a tener en los días. Más un punto muy importante es que antes de ese accidente no se sabía que el metoxipolietilenoglicol podría ser un producto peligroso. Algunos pueden decir, bueno, hay óxido de etileno en el reactor, pero la cantidad es muy pequeña. Ocurrió la temperatura muy elevada y por cuenta de la temperatura elevada, una descomposición del MPEG y la explotación del reactor. Bueno, entonces vamos a empezar con una introducción de seguridad de procesos, hablando un poco sobre la diferencia de seguridad de procesos y seguridad ocupacional. Acá me gusta esta película acá porque hablamos sobre un vuelo en un avión, donde la comparación es la siguiente, es que cuando
las personas de seguridad ocupacional se ocupan, por ejemplo, por las cuestiones de ergonomía, la temperatura en la cabina, el uso de los cinturones en caso de emergencias, alimentación adecuada, en fin, todo el confort de la persona, salidas de emergencias libres, iluminación de emergencia, mascarillas de oxígeno cuando en caso de despresurización y así por delante. Entonces, esto es típico de seguridad ocupacional. Seguridad de procesos habla para que el avión no venga a caer. Entonces, cuando hablamos de seguridad de procesos, hablamos exactamente sobre la confiabilidad del equipo para que se mantenga en el vuelo y por esta razón, cuando hablamos de seguridad de procesos, nosotros decimos que los incidentes ocurren con menos frecuencia, los incidentes grandes, al menos como los que yo mencioné a poco. Es importante prevención de emisiones accidentales de productos químicos, energías y otros materiales peligrosos. La seguridad de procesos se centra no solo en el trabajador, sino también en la comunidad. Entonces, ¿qué ocurre si hay emisiones de gases tóxicos? Si hay una liberación de energía por explosión muy grande. Y por tanto, trabajamos también las cuestiones de distancias seguras. Considera también las consecuencias que afectan a las personas, al medio ambiente y el negocio también, al business. Seguridad de procesos demanda mayor inversión. Es caro, tienen alto valor de inversión. Los conceptos son más complicados y usualmente se ocupa con peligros mayores, más grandes. Acá tenemos una frase que me gusta también, que su empresa puede tener excelentes tasas de accidentes laborales, pero no de accidentes de seguridad de procesos. Bueno, puede tener un accidente de alejamiento o por algunos días alguien tiene que se afastar, pero un accidente de procesos cuando ocurre puede tener consecuencias mucho más grandes, más graves. Então, o que é segurança de processos? A princípio, é um esforço multidisciplinário para prevenir incêndios, explosões e fugas de substâncias químicas. Então, é importante destacar que segurança de processos não se hace com uma pessoa sola. É um esforço que envolve muitos expertices, muitos expertos de diversas conocimientos, involucrando personas de materiales, química, operaciones, instrumentación, automación, mantenimiento y así por delante. Al final, que nosotros queremos por seguridad de procesos es evitar accidentes como este, con una ruptura de la bomba, una reacción incontrolada en el reactor. Hablando un poco sobre indicadores de desempeño. Yo voy a hablar solo de pocos indicadores de desempeño y en este caso yo estoy hablando sobre los indicadores que son reactivos en su gran parte, que nosotros utilizamos los indicadores de seguridad de procesos para comprobar la tendencia a fallos de las incidencias y actuar y corregirlas con antelación. Esa es la idea. Yo puse acá también un concepto, no sé cuál es el concepto que se adopta en el gobierno o en el ASIQUIN, el gobierno chileno o en ASIQUIN, pero un sistema de indicadores de desempeño para que caractericen a Process Safety Incident es la misma que tenemos en CIFIC, que es un indicador de la industria química, de una asociación química internacional ubicada en Europa. Y cuando hablamos sobre esto, hablamos, por ejemplo, pequeños accidentes, cuasi accidentes, por ejemplo, están en la base de la pirámide
tenemos que conocerlas, reportar, hacer los llamados quick reports de qué están ocurriendo. Tenemos una otra categoría un poco más arriba que son los SPSIs, o sea, en inglés, Small Process Safety Incident, o que son los pequeños PSIs, los pequeños Process Safety Incidents, son las pequeñas fugas que tienen un límite también muy bien definido. Un poco más arriba tenemos también los AFPDs, que en inglés es Activation or Failure of Protection Device, o sea, la activación o falla de dispositivo de protección. En este caso hablamos de válvulas de seguridad o mallas de seguridad también con padrón SIS, Safety Instrumented System, SIL 2, SIL 3, en este caso. También cuando las mallas son activadas o cuando la válvula de seguridad es activada para los riesgos más grandes, consideramos esto también como un proceso de investigación de accidente o de incidente. Y al final, los PSIs. Los PSIs es cuando efectivamente tenemos fuga de producto, cuando efectivamente tenemos pérdida y derrame de productos en la instalación. Un poco sobre los PSIs o los PSIs, los criterios de reporte. Esos son el mismo que la Asociación Internacional de Químicos tiene como estándar, que nosotros adoptamos también. Es que, un primer punto, no solo las fugas no deseadas del producto, pero también cuando se libera energía de un proceso, explosión o implosión también, y que en este caso la liberación de producto o energía por explosión pueden resultar también en una fatalidad o lesión con ausentismo por más de un día. También hablamos sobre cuando tenemos daños directamente atribuidos a fuego, explosión o implosión. En este caso, aplicamos como indicador cuando el daño a la instalación es más grande que 2.500 euros. O también cuando tenemos fuga de producto. Entonces acá tenemos los criterios que siguen, por ejemplo, el GHS, el Sistema Globalmente Armonizado. Y tenemos, por ejemplo, dependiendo de la categoría del producto, si fuera un producto fatal, o sea, muy tóxico como el fosgenio o como los gases cianhídricos, como ejemplo, ¿no? Que tienen clasificación GHS 300, 310, 330, solo más que 1 kilogramo es reportado como un incidente de seguridad de procesos. Cuando el producto no es tan tóxico, no es fatal, pero es tóxico, que tienen estas frases GHS, el límite va de 10 kilogramos hasta cerca de 100 kilogramos. Y cualquier otro material peligroso, que no sean los fatales, tampoco los tóxicos, cuando tenemos una pérdida más grande que 100 kilogramos, vamos a considerar también como incidente de seguridad de procesos. Algunos ejemplos acá con material tóxico, por ejemplo, muchos de los polímeros, muchos de los monómeros estirénicos, acrílicos, que son en algunos casos ácido acrílico es corrosivo. Los otros productos pueden ser también tóxicos por contacto con la piel o para el sistema respiratorio. El límite es bajo, son 10 kilogramos, de 10 hasta 99 kilos vamos a considerar como PSI, o más do que 10 simplesmente. Los productos que no tienen clasificación, por ejemplo, mezclas o productos que no sean peligrosos, que no tienen frases GHS, vamos a considerar como no reportables o eventualmente un Small Process Safety Incident. ¿Cuáles son los principales elementos de la filosofía de seguridad de procesos? Primero, evitarse daño a las personas o al medio ambiente.
como resultado de incidentes de procesos de seguridad, que son los incidentes que yo mostré en el slide anterior. Entonces, primero, evitar daño a las personas y al medio ambiente. Segundo, los incidentes de proceso, en este contexto son las liberaciones o sustancias de energías peligrosas. Tercero, para prevenir incidentes de seguridad de procesos, liberación de productos peligrosos, se aplican medidas de protección basadas en una matriz de riesgos. En nuestro caso, en BASF, nosotros tenemos una matriz de riesgo, pero otras compañías van a utilizar otras metodologías como LOPA, por ejemplo, Layer of Protection Analysis. Y para minimizar la consecuencia de un PSI, tais cuales como incendio, explosión, proyección de piezas, se aplican medidas secundarias adicionales. Vamos a hablar sobre esto. Entonces, gestión de la seguridad de procesos, identificación de peligros y evaluación de riesgos. Nosotros tenemos en seguridad de procesos una primera regla que es que tú no puedes controlar un peligro que no ha identificado. Entonces, tenemos puedes tomar un asiento, pero ¿hay riesgo o no? Entonces, solo se identifica, podemos controlar. Por eso es tan importante que tengamos una revisión de seguridad o análisis de peligro del trabajo, que es un trabajo que se hace en equipo. Mira, como yo hablé antes, un análisis de peligro hay que tener la participación de producción, ingeniero de operaciones, respuesta a emergencias, investigación, desarrollo, ingeniero de proyectos. Y yo gustaría de poner una importancia muy grande cuando hablamos de producción también. Una buena análisis de peligro no se hace solo con ingenieros, tampoco solo con el gerente de la planta, pero hay que tener la participación activa de alguien que sea un colaborador que trabaja directamente en la producción, que conoce la realidad, cómo funciona la operación. Por eso la operación de los operadores es muy importante también en la participación de un análisis de peligro. Vamos a hablar de identificación de peligros, identificación de riesgo. Este flujograma es el clásico de la industria cuando se habla de identificación de riesgo. En primer punto, hay que hacer la definición del sistema. Cuando se mira el sistema, entonces vamos a hablar de los peligros y con los peligros vamos a avaliar los riesgos. Y mira, los riesgos son aceptables, sí, estamos en condición segura. Si el riesgo no es aceptable, tenemos que hacer un análisis de opciones para una mayor minimización de riesgos, o sea, poner más barreras de protección, por ejemplo. Importante en este caso, yo voy a hacer un split, ¿no? Hacer una diferenciación de lo que es peligro y riesgo, porque muchas veces hay confusión y con nosotros acá yo pienso que el término peligro se define como una característica de un sistema o una situación que pueda representar un evento no deseado. Por ejemplo, la característica de un producto químico, la acidez del ácido sulfúrico, por ejemplo, ¿eh? O un nivel almacenado o riesgo que se puede presentar para la salud, para la propiedad o para el medio ambiente. O sea, son características de los productos que nosotros utilizamos en nuestras plantas. Cuando vamos al riesgo, el término riesgo, acá definido por R, se define como un producto, o sea, una combinación de severidad y también severidad dada por el tipo de peligro que hablamos antes y la probabilidad que describe la frecuencia de un evento. Entonces,
el riesgo siempre, cuando hablamos de riesgo, siempre hablamos de una definición que tiene dos variables. La severidad del evento, o sea, si tenemos fuga de un producto, de un ácido, y la combinación, cuál es la probabilidad que esto venga a ocurrir. Empezamos usualmente con la evaluación de la probabilidad mirando la instalación como está, sin las medidas de protección. Entonces vamos aplicando las medidas de protección hasta que el riesgo esté en un nivel aceptable. Un poco sobre la definición de peligro y riesgo. Entonces, volviendo a esta imagen, el potencial de peligro es abstracto, ¿sí? En ambas situaciones, detrás de esta ventana o la serpiente en el piso, el peligro del veneno de la serpiente es el mismo. El peligro es igual, porque el veneno está intrínsecamente relacionado a la serpiente. Por ende, en una situación el peligro se controla con una contramedida, separación por ventana. Y por esto, el riesgo restante del potencial de peligro se reduce significativamente. Entonces, esto es el trabajo cuando hacemos un análisis de peligro. Peligro es inherente a la sustancia, pero ¿cuáles son las medidas de contramedida que tenemos? Entonces, regla número 1, como yo he hablado antes, que nosotros no podemos controlar un peligro que no conocemos. Por eso es importante saber las propiedades de las materias primas, si son inflamables, si son corrosivos, si son tóxicos, si pueden causar daño al medio ambiente o si pueden causar alguna explosión. O también identificando otros tipos de peligro, como superficies calientes. En este caso es típico peligro de partes móviles, que es un riesgo no tanto de procesos, pero mucho más ocupacional, pero importantes también de se verificar. Espacio confinado y también uso de grúa horquilla. Bueno, ahora cuando miramos esta pirámide muestra un poco sobre la gestión de la seguridad del proceso. Y cuando hablamos sobre la estrategia de optimización, por ejemplo, para centrar en la reducción del peligro en las capas inferiores. Por ejemplo, si yo puedo tener una ruta de fabricación de un producto que es más segura que una otra ruta. Por ejemplo, yo puedo reducir la cantidad, yo puedo reducir la presión de los procesos, yo puedo trabajar con temperaturas más bajas y también la selección de sitio es algo muy importante. Si tiene, por ejemplo, vecinos que viven muy cercanos de la planta y si en caso de fuga o qué puede ocurrir. Por fin, el equipo y los materiales deben ser adecuados, por supuesto. Esto todo se avalía en análisis de riesgo. Entonces, cuando tenemos una optimización en la parte de abajo de la pirámide, se requiere menos esfuerzo para las medidas de seguridad en las capas superiores. Por ejemplo, la parte de control, operación, procedimientos, dispositivos de protección, como por ejemplo válvulas de seguridad o como se dice, lazos de instrumentados de seguridad, como Safety Instrumentation Systems. Y por fin las medidas de seguridad secundarias, que son las medidas de contención, ¿no? Entonces, cuando se disminuye los inventarios, se mejora la selección de sitio, trabaja mejor con el proceso de compresión, se puede involucrar menos recursos en este punto. Acá yo tengo solo para un ejemplo una matriz de aceptabilidad. Yo no sé cuál es la matriz de gobierno chileno, pero
tampoco en Brasil esto es algo homogéneo. Yo pegué del estado de Bahía una matriz de aceitabilidad que la agencia ambiental considera como el estándar para hacer sus análisis de peligro y que combina, como tú puedes mirar, la frecuencia en este punto, que puede ser de improbable, algo muy poco probable de ocurrir, o a un accidente frecuente. Y también combina acá una visión de severidad que puede ser desde mucho baja hasta catastrófica. Esta matriz de aceitabilidad es usualmente utilizada en algunas provincias en Brasil y también es una propiedad también de DNV, Daytona Veritas. Entonces es muy utilizado en todo el mundo. Y cuando hacemos la combinación, mira que yo tengo un evento catastrófico, pero este evento con más de 10 víctimas, con más de 10 muertos, o impacto irreversible con acciones mitigadoras de alto impacto, y esto es algo frecuente, algo como una vez al año. Esto no es aceptable por el punto de vista de licencia de operación por esta matriz. No es aceptable. Entonces, si hay algún caso como esto, hay que hacer una análisis de vulnerabilidad, que es un análisis de modelo de dispersión, cómo los gases se desarrollan o cómo la explosión, cuáles son los efectos de ondas de choque de una explosión, y también una análisis cuantitativa de riesgo. Y así, aún así, a principio, dependiendo como fuera, no será aceptable por la agencia ambiental. Entonces, puesto las medidas de protección, tenemos siempre estar preferencialmente en esta región amarilla o la región verde. Entonces, yo conozco bien esta matriz porque cuando yo trabajé en la construcción del sitio de complejo acrílico de BASF en Bahía, donde se producen los ácidos acrílicos, acrilato de butila y también el polímero superabsorbiente, tuvimos que hacer un análisis de identificar todos los puntos y dentro de esta tabla acá y mirar si había algún punto no aceptable por la legislación. Entonces, cuando yo tengo un evento catastrófico, eventualmente yo puedo tener esto en mi sitio, pero yo tengo que trazer por la conta de ingeniería, dispositivos de protección, design intrínseco, para que esto sea improbable, o sea, una ruptura por falla mecánica de vasos de presión, con inspección de testes periódicos, nos sistemas de protección, sin histórico de sobrecarga, de presión, temperatura, vibración, así por delante. Entonces, yo puedo tener eventos de alta severidad, potencial de alta severidad, peligros altamente severos, pero con medidas técnicas, inspección, diseño positivo, trazer esto para que la frecuencia sea no más de que una vez en 1.000.000 de años, por ejemplo. En este caso, el riesgo es moderado y entonces vamos a hacer una análisis de vulnerabilidad y si, aunque tenemos la dispersión de gases o explosión que pueda atingir los vecinos, hacer una análisis cuantitativa de peligro. Entonces, esto es como ejemplo que habla mucho sobre la gestión de seguridad de procesos, que tenemos que evaluar todos los escenarios dentro de del punto de frecuencia y severidad. Combinación siempre de frecuencia y severidad. Y con esto vamos a montar el concepto de seguridad de una planta. Empezar cómo se monta un concepto de seguridad. Primero, entonces, tenemos que identificar cuáles son las causas primarias a través del análisis de peligro, que pueden ser falla de los sensores o controladores,
fallo del equipo primario o auxiliar, pérdida de, por ejemplo, de electricidad, aire de instrumentos, agua de refrigeración, nitrógeno, calentamiento o, en algunos casos que es un poco más complejo, mirar también sobre las causas químicas, si hay reacciones secundarias inesperadas, acumulación de sólidos, formación de espuma, errores humanos, así por delante. Entonces, cada uno de estos podemos decir que es una falla individual, es una falla primaria. Fuga, por ejemplo, interna o externa de válvulas o dentro de intercambiadores de calor. Si, por ejemplo, yo voy a producir un producto que no tiene compatibilidad con agua, por ejemplo, algunos productos ligados a fabricación de productos poliuretánicos. Si entra agua en el sistema, se puede tener una explosión porque la agua va a reaccionar con el producto interno y por tanto fórmase presión y con presión se puede romper el reactor. Entonces, en algunos casos, miramos con mucho cariño también los intercambiadores para mirar si no hay incompatibilidad de productos también en estos. Por ejemplo, hablando un poco sobre las causas primarias. Las estrategias para medidas de protección primaria. Entonces, una causa primaria puede ofrecer falla. Por ejemplo, un controlador va a fallar, un sistema de medición de temperatura, un sistema de medición de presión, que son fundamentales para el control del proceso. Entonces, cuando tenemos la causa primaria empezando, se empieza la cadena de eventos. Y con la cadena de eventos, tenemos la condición de falla. Entonces, la pregunta que es, con la condición de falla, ¿o qué va a ocurrir? Tenemos, por ejemplo, liberación muy grande de producto. Si la consecuencia fue inaceptable, por ejemplo, tenemos que impedir para que la condición de falla venga a ocurrir. Que muchas veces no se puede, la causa primaria está siempre presente. La falla de los instrumentos o la falla de la bomba siempre está presente. Pero, ¿cómo interromper este ciclo en este punto? Primero, dispositivos de monitoreo para que el operador tenga cómo evaluar el proceso de los valores como están. Pero las medidas de monitoreo dependen mucho del operador y a veces necesitamos de medidas de protección adicionales. Son las válvulas de seguridad, son los sistemas instrumentados, son los enclavamientos que hacen con que se interrumpa la adición de energía en el sistema. Por fin, si todo no sea posible, por alguna razón la medida de protección no sea suficiente, tenemos que tener otros dispositivos de limitación de daños. Por ejemplo, el proceso está enclausurado en una sala, en una chamber, y si ocurrir, por ejemplo, para fabricación de fosgenio, que es muy común, las cámaras que producen el fosgenio, que son la materia prima básica para isocianatos, las cámaras tienen que estar cerradas con ventilación. ¿Y por qué? Para hacer, si en caso de ocurrir una liberación de fosgenio, que esta cámara pueda limitar los daños y contener todo el fosgenio dentro de la cámara. Y no solo esto, podemos ser también los sistemas de combate a incendios, sprinklers y así por delante. Por eso, a mí me gusta hablar mucho sobre las capas de protección. Y las capas de protección, acá en este típico diagrama de queso suizo, donde nosotros tenemos acá los agujeros del queso. Y yo pienso, nosotros tenemos que pensar que cada capa de protección es como una fatiga, como un pedazo de queso acá, pero si esa capa tiene una vulnerabilidad, esta vulnerabilidad son los agujeros del queso. Entonces, el peligro
pasa por un agujero, pasa por el segundo, pero en algunos casos está bloqueado. Pero cuando los agujeros están todos alineados, abiertos y no hay protección, ocurren las consecuencias inaceptables. Por tanto, así hablamos con los sistemas de capas de protección. Empezamos con la tecnología de proceso, como hablamos sobre los inventarios, presión, temperatura. Después, diseño de equipos. Por ejemplo, ¿cuál es la sobrepresión máxima que puede ocurrir en un proceso? Yo conozco la fabricación de un producto, por ejemplo, que es un tanino sintético fabricado en Alemania y que en caso de descontrol total de presión, por decomposición de producto y todo más, la presión máxima que se atinge en el equipo es de 13 bares. Entonces, los alemanes arreglaron el problema construyendo un equipo que puede soportar hasta 15, o sea, una presión de diseño más grande que la presión máxima que el descontrol de la reacción puede proporcionar. Entonces, diseño de equipos son importantes. Y cuando se habla después de diseño, tenemos los controles de ingeniería, las válvulas de seguridad, los sistemas SIS, ¿sí? Los controles administrativos, los procedimientos. Cuando todo falla, podemos tener los EPIs, pero si la consecuencia fue muy grande, el EPI no será suficiente. Y al final nos sobra solamente la respuesta a emergencia. Por tanto, cuando hablamos en estas capas, hablamos anteriores, hablamos de diseño inherentemente seguro. Y acá hablamos muy fuerte, no solo en diseño, más también con el diseño, instalación, como está el mantenimiento, el gerenciamiento de modificaciones y el Process Hazard Analysis, las análisis de peligro. Por final, los usos de PI, respuesta a emergencia, hacen parte de la cultura, mentalidad, entrenamiento y disciplina operativa. La respuesta, el diseño o la capa de protección también se puede diseñar por esta figura, o se puede mirar por esta figura, en que tenemos hasta este nivel los sistemas preventivos y después de un cierto nivel solamente mitigación. Entonces, la capa inicial son los parámetros de proceso, el looping. Bueno, yo puedo tener un control de proceso que puede mantener en un límite máximo, una alarma para avisar al operador. Entonces, con looping se vuelve a condición segura, con alarme también se vuelve por acción del operador para condición segura, pero si todo falla, hay que tener un trip, por malla de seguridad para entonces tener la intervención del operador y parar todo el proceso. Pero si el trip falla, vamos a tener un incidente. En este caso, solo nos resta prácticamente la válvula de alivio, un disco de ruptura, y a veces si esto falla, entonces solo la respuesta a emergencia también. Acá es un resumen también de cómo se trabaja todo el concepto de seguridad de la planta, trabajando, por ejemplo, todo el manejo de procesos, la parte de operabilidad, conociendo todo el manejo de los químicos, conociendo bien las reacciones, teniendo procedimientos muy precisos para arranque, partida de planta, ¿no? Operación normal o también para parada de planta. ¿Sí? Y cuando vamos, todo esto para evitar las fugas de materiales peligrosos. Estas son las medidas primarias. Pero cuando se falla, sin embargo, tenemos efectos en el sitio y efectos fuera del sitio también. En este caso, tenemos entonces todos los sistemas de protección contra incendio, extintores, todo eso. Todo eso, el conjunto de estos son el concepto de seguridad de una planta, que se trabaja por la seguridad de proceso en este punto acá, y el concepto de seguridad del sitio de respuesta a emergencia o de medidas secundarias.
Por fin, tenemos acá los elementos clave que son básicos para un programa de seguridad de procesos que sea exitoso. Análisis de riesgo periódicas, nuevas y revisiones periódicas, documento de clasificación para áreas explosivas, documentos de seguridad de procesos, que pode ser os datasheet de equipos, datasheet de válvulas de seguridad, um processo muito forte de gestão de modificação, também de gestão de incidentes. Há que conhecer o que ocorre dentro da planta, falar sobre as experiências, manter o povo de operação treinado sempre, sempre o personal capacitado. Por fin, esto es un elemento, el Process Safety Management Review, es un elemento por la alta dirección, es un elemento de OSHA, que es muy común en la legislación de Estados Unidos y que nosotros en nuestra compañía Bosch pegamos esta práctica y también hacemos el desdobramiento para todos los países del mundo, tal cual los criterios de OSHA. O sea, ¿cuáles son los resultados de un self-assessment de cómo está el gerenciamiento de seguridad de procesos y si alta dirección sabe dónde están las deficiencias? Importante es comunicar si está bueno, tiene que comunicar si hay necesidad de inversión, si hay riesgos elevados, por cualquier razón que sea, tenemos que tener la alta dirección informada. Y cuando hablamos de alta dirección, yo pienso en director operativo, un vicepresidente y así por delante. Incluso los que trabajan con los business también. Procedimientos operacionales, integridad mecánica son muy importantes también. Bueno, un poco sobre las expectativas de seguridad de procesos. Realizar análisis de riesgo para instalaciones nuevas y existentes. Documentación, análisis de riesgo, revisiones periódicas, todo debidamente documentado, accesible. Y disponer documentación completa y actualizada, por ejemplo, de los parámetros de seguridad. Por ejemplo, ¿qué son los parámetros? ¿Cuál es la presión de abertura de una válvula de seguridad? ¿Cuál es la temperatura de enclavamiento de un proceso que va a interrumpir el calentamiento o adición de materias primas? Un punto que parece ser muy obvio, esa es la palabra en portugués, obvio, los diagramas P&I, flujogramas, diagrama de tubería e instrumentación. Esto parece ser muy básico, pero este es para mí un punto de muy atención porque se hacen tantas modificaciones en la planta que por veces los diagramas de tubería e instrumentación no están actualizados. Por fin, clasificación de áreas con identificación de áreas explosivas. La pregunta es, para un trabajo a caliente, los operadores, las personas de mantenimiento saben cuáles son las zonas explosivas, 0, 1, 2, 20, 21, 22. Tiene que saber, saber por cuenta de, por ejemplo, permiso de trabajo a caliente. Un concepto de protección contra incendios también muy claro, muy bien definido. Importante, todos los incidentes se comunican las lecciones aprendidas también. Es importante porque a veces con un incidente, independiente si hay gerimiento de una persona o no, es importante porque a veces es un cuasi accidente de alto potencial. En este caso, no ocurrió grande cosa, ninguna persona con lesión, pero incluso si es un cuasi accidente de alto potencial, tenemos que comunicar las lecciones.
por fin, tener un sistema de gestión de cambio muy sólido y efectivo. Los desafíos entonces son la reducción de los Process Safety Incidents, tener un seguimiento de las incidencias de las plantas con todos los incidentes que yo mencioné antes en la primera pirámide, implementar las mejores prácticas, por ejemplo, mirar en otras plantas lo que hacen y hacer el mismo. Mejoras técnicas cuando sea posible, especialmente por el factor económico, y buscar sinergias de seguridad con economía. Participación de los operadores de abajo hacia arriba también. Y reforzar el concepto de caminar sobre la línea o walk the line y comprensión del principio de 4 ojos para las actividades de alto riesgo. Los operadores saben qué son los 4 ojos, o sea, una persona hace la verificación, pero una segunda persona va a verificar nuevamente. ¿Cuál es la disciplina en este caso? Documentar y comunicar. Entonces, para mantener una memoria corporativa es crucial documentar los peligros identificados y los riesgos asociados. Y con esto tener un concepto de seguridad de planta muy sólido. Entonces, no es solo documento, pero hay que hacer comunicación por entrenamientos, por procedimientos operacionales, cuáles son las lecciones aprendidas de incidentes y en todos los casos. Tenemos que comunicar siempre, porque muchas veces yo he visto en algunas producciones en Brasil que tienen muchos documentos muy importantes, pero están guardados en un gabinete. Y las personas de producción no tienen acceso a esto. Por eso hablamos de gestión de modificaciones. Acá yo tengo un ejemplo antiguo de 1974. Es un ejemplo clásico que cuando se habla de gestión de modificaciones, un ejemplo clásico como uno de los primeros grandes eventos donde se empezó el movimiento para tener un sistema de gestión de modificación de cambios, que fue un caso ocurrido en Flixborough, Inglaterra, una planta de caprolactama con una fuga de 50 toneladas de ciclohexano caliente. Formó una nube de vapor no confinada que explotó, resultando en la muerte de 28 personas, 89 personas heridas con gravedad, planta completamente destruida y altos costos de reconstrucción y compensación. Entonces, ese ejemplo es un ejemplo clásico después de lo cual se empezó a trabajar mucho sobre los process hazard analysis y también sobre la gestión de cambios. Porque ¿qué ocurrió acá? El sistema trabajaba con un sistema de cascata y tenía un quinto reactor de número 5, que tenía una fisura de 2 metros. Entonces, se sacó el reactor y en su lugar se instaló una tubería temporal de diámetro incompatible, un bypass, en lugar de un reactor, un bypass de 20 pulgadas. ¿Qué ocurrió? Que por la vibración, por el calor y todo más, empezó que se formó un rompimiento de esta tubería, y con esto la liberación de 50 toneladas de ciclohexano en la forma de vapor. ¿Por qué es tan importante? Primero, porque es un cumplimiento de las normas. Independiente de tener una norma de la compañía, usualmente es legislación local que se tenga un sistema de gestión de cambio efectivo. Es importante para promover la evaluación de los riesgos presentes, potencial en los clientes, incluso cambios de calidad, también es importante, no es solo para procesos, pero para clientes también. Y la experiencia
como yo he demostrado antes, la experiencia demuestra el valor de la gestión del cambio por cuenta de los grandes accidentes. Acá tenemos los tipos de cambios, ¿no? ¿Cuándo debemos aplicar? ¿No? Para cualquier cambio que influya en el funcionamiento de una instalación, sea una modificación química o tecnológica. Si van a cambiar equipos o procedimientos, hay que hacer una modificación, una gestión de modificación. Si hay cambio de personal u organización, por ejemplo, vamos a cambiar diversos operadores de un turno a una otra función y la pregunta es, ¿todos los operadores que van a operar en todos los turnos después de esta modificación conocen bien el proceso? O un caso muy simple, por ejemplo, si yo tenía distribuidos la equipo de brigada de incendio, uno por persona. Si yo voy a hacer cambio de las personas, hay que mirar si la brigada de incendio está distribuida correctamente por todos los turnos. Por fin, instalación y también operaciones de plantas por lotes. Siempre que haya cualquier modificación, hay que hacer una gestión de modificación. Una frase que me gusta mucho decir es que similar no es igual. A veces yo veo, no, es muy similar y por tanto no necesito hacer una gestión de cambio. Nosotros debemos considerar que un reemplazo es aquel que cumple con todas las especificaciones del diseño original. Esto se aplica para equipos, para bombas, para reactores, tuberías y también para materias primas también. Entonces, vamos a cambiar la materia prima. ¿Los componentes de las materias primas son exactamente iguales o no? Acá, una forma un abordaje muy simple, sencilla, que habla sobre el flujo de comunicación. Entonces, primero empieza con la idea, la modificación. Vamos a sentar, pegar un checklist, hacer un análisis de riesgo sobre esta modificación, un registro propio, un formulario propio que puede ser electrónico, puede ser en papel, con firma, con registro propio. Y después de la aprobación se empieza la ejecución del trabajo. Al término de la ejecución, importante también mirar la inspección, mirar si todo el plan de acción que fue levantado en el registro, que está identificado en la análisis de riesgos, si toda inspección, si todo cumple las normas, si está todo ok. Y al final, hacer la comunicación. Hecho esto, podemos concluir la modificación y empezar la planta nuevamente. La experiencia que yo tengo es que los puntos de mayor falla, o que lo digo que es el talón de Aquiles, es que se falla mucho en el proceso de aprobación, que a veces tenemos mucha presa, queremos empezar luego con la modificación y empezamos la ejecución antes de la aprobación final en nuestro caso, del nivel jerárquico más alto de la planta de producción. Y un otro punto de atención también, que incluso en nuestras auditorías de Responsible Care, en nuestra compañía, es la comunicación. Que toda vez que se cambia la materia prima, la instalación, los datos de procesos, los operadores tienen que saber, tienen que ser entrenados antes. Esto también es un punto muy fallo que por causa de, se empieza el startup, pero sin comunicar adecuadamente a todas las personas. Entonces, mucha atención en estos dos puntos, la aprobación y la comunicación.
Indo un poco avante, indo casi también al final, hablamos un poco sobre integridad de los activos, ¿sí? La integridad de los activos es fundamental para buenas condiciones de operaciones, para minimizar el riesgo de liberaciones, para asegurar la integridad continua del equipo de proceso. Y hay que tener para el proceso de integridad de los activos, hay que tener un sistema, un enfoque estructurado. Y esto es parte integral de sistema de gestión de seguridad. Entonces, cuando hablamos de seguridad de procesos, en mi opinión, uno de los pilares más importantes es la parte de integridad de los activos, sea por el mantenimiento, sea por la inspección. Pero si puedes hacer una inspección basada en el riesgo, Risk-Based Inspection, RBI acá, ¿sí? El riesgo, mira la curva, se mira que cuanto más grande el nivel de inspección, más bajo es el riesgo. Y cuando se trabaja con Risk-Based Inspection, el riesgo es más bajo ainda. Por eso, una recomendación es trabajar también con esta metodología. En este caso, cuando hablamos de Risk-Based Inspection, tenemos como referencia el API 581, que tiene una base de documentación que habla sobre este tema. Importante, todos los equipos tienen que tener un plan de mantenimiento. Recipientes que contienen presión, tanques de almacenamiento, tuberías, instrumentación, control y así por delante. Sistemas de protección a incêndio, bombas, e assim também é importante para a integridade dos ativos é ter um sistema de gestão e documentação muito forte e que a equipe de mantenimento seja capacitada para corrigir com procedimentos adequados as deficiências da instalação. ¿No? Por exemplo, quando falamos de pruebas periódicas com frequência, en Brasil ese es un punto muy claro porque hay una norma regulatoria del gobierno brasileño que dice que en función del riesgo del producto, de la presión del vaso, hay que tener inspección por un determinado periodo de tiempo, sea un ensayo no destructivo, ensayo por instrumentos, ultrasonografía. Esto está muy bien regulado por una norma brasileña. Entonces, para nosotros no es una gran discusión porque es ley. El problema empieza cuando no hay ley, hay que empezar alguna cosa. Entonces, importante, independiente si la ley no es muy detallada, es que baseada en el riesgo se hace inspección de los equipos y mantenimiento de forma adecuada. Por ejemplo, para evitar corrosión bajo el aislamiento. Por ejemplo, vamos a mirar esta foto. Esta acá es el interior de una torre de procesos que se ve muy bien sin ninguna corrosión. Se ve muy bien acá. Pero al se remover el aislamiento del soporte de la torre, se mira que están en muy mal estado. Entonces, si yo solo voy a mirar la parte interna, está muy bien, yo estoy con peligro que está ocurriendo, que es la corrosión por bajo del aislamiento. Por ejemplo, en este caso acá, una tubería muy grande de una torre también. El revestimiento mostraba puntos dañados. Voy a mirar acá un poco de detalle, con algunas aperturas. Y al final, cuando se remueve el aislamiento, se mira que el acero carbono estaba totalmente corroído, con corrosión muy acentuada. Y cuando hablamos de CUI, es en inglés Corrosion Under Insulation. Esto está afectando todas las ramas de la industria química y petroquímica. Hay
perdidas, un levantamiento, un estudio en Estados Unidos informó que el costo directo de corrosión por bajo de aislamiento era de 276 mil millones de dólares por año. Entonces, importante tener ojos abiertos también para la corrosión bajo el aislamiento. Por fin, migrando para conclusión. Factores determinantes de seguridad de una planta química segura está en planeamiento, construcción, mantenimiento y operación segura. Operación segura por personal competente, entrenado y con programa de mantenimiento eficaz. Me gustaría de compartir también un caso de una práctica exitosa para la reducción de incidentes de seguridad de procesos. Esto ocurrió en una planta de VAS en Brasil, donde teníamos muchas fugas, los incidentes de seguridad de procesos. Sí, muchas decenas de fugas al año. Y entonces se empezó un plan muy fuerte que duró 2 años capacitando 500 personas, revisando el procedimiento de creación de un flujo de información, porque muchas veces las personas no informaban el liderazgo, hablando sobre diversos aspectos, desde reemplazo de mangueras por tuberías fijas, instalación de sensores de válvulas que enclavan el proceso, por ejemplo, para evitar que se empiece la dosaje del producto con la válvula abierta, ¿por qué no tener un enclavamiento en el reactor? O sistemas que evitan también el desbordamiento de un tanque o de un reactor. Entonces, con 2 años de trabajo muy intenso, se redució los incidentes de esta planta en Brasil, que había decenas, algo más de que 30 eventos de pérdidas al año, para 0 en el año de 2018. Entonces, con mucho esfuerzo, con capacitación, con análisis de riesgo, con inversiones también, que no son que no tienen valor muy alto, son inversiones con valores bajos, se pudo salir de pérdidas muy grandes hasta 0. Y cuando tenemos una pérdida, no es solo una cuestión de seguridad, es también de pérdida económica. Por tanto, si invirtió alguna cosa acá en la mejoría de la instalación, pero esto se paga. Después de un tiempo, lo que ocurre es que el nivel crítico, la percepción crítica de los operativos crece y con esto se disminuyen también los accidentes, no solo porque los crecen, pero se produce con más calidad, con más excelencia operacional. Por fin, muchos son los elementos que constituyen la seguridad de procesos y acá tenemos un modelo de, gerenciamiento de riesgo que lleva en consideración muchos elementos. Es el estándar de DuPont Security. Acá yo tengo la referencia donde lo tiré y todos estos elementos son importantes para seguridad de procesos. Y al centro, el leadership commitment, o sea, el comprometimiento personal de alto liderazgo. Entonces, seguridad de procesos no es solo el Process Hazard Analysis, no es solo análisis de seguridad de procesos, el HAZOP. Seguridad de procesos es la combinación y gerenciamiento de todo esto acá. Por fin, esta es una frase que a mí me gusta en todos los emails que yo tengo. Yo tengo esta frase de Trevor Kletz. Trevor Kletz fue uno de los expertos más famosos en Estados Unidos en seguridad de procesos y que yo pongo en la firma de todos los emails que yo tengo, que es:
si usted piensa que la seguridad es cara, intente un accidente. Porque el precio de un accidente, basta mirar lo que ocurrió en Beirut, no tiene precio. No, vidas humanas no se puede valorar. Entonces, tenemos que tomar todas las medidas para que las personas y el medio ambiente estén propiamente protegidos. Yo agradezco por la atención y pregunto si hay preguntas, si tiene dudas. Muchas gracias, Werner. Sí, nosotros pedimos que se hicieran algunas preguntas por el chat de la reunión y llegaron un par de preguntas. Entonces te voy a leer la primera. Dice, ¿qué Sí, actividades recomendarías hacer para identificar condiciones inseguras en los procesos? muy bien. Esto es un punto muy importante que tenemos que trabajar y sin duda hay que hacer rondas de seguridad con frecuencia. La sugerencia que yo tengo para instalaciones de riesgo más elevado, que al mínimo se hace 4 inspecciones al año con participación del liderazgo. Pero es muy importante no solo hacer estas inspecciones, pero que el censo de propiedad, el ownership de los operadores esté también muy fuerte y que los sientan responsables e informar los pequeños derrames, las pequeñas fugas, antes que venga a se tornar una fuga más grande. Asociado a esto, tenemos también nuevas técnicas de inspecciones por Smart Manufacturing. Creo que en Chile se pasa el mismo, un crecimiento vertiginoso del Smart Manufacturing con la digitalización de muchos procesos, donde se puede poner un tablet X, por ejemplo, en la mano de un operador y cuando se percibe que alguna cosa no está bueno, que se empieza gotículas o fugas que no es normal, o una vibración, que se informe rápidamente por un sistema de quick reporting y se pueda mirar y empezar la corrección del problema. Es una sugerencia, pero es una pregunta muy amplia. Sí, Y de todas podemos maneras. hablar horas, ¿no? Sí, pero yo creo que igual parte, en mucho de tu presentación también habían varios consejos de cómo aproximarse a esto de la evaluación de riesgo, así que Ujú. está perfecto. Y la última pregunta dice relación con la probabilidad, Werner. Sí. Porque dice, ¿cómo se determina la probabilidad de un riesgo? Por ejemplo, dice, ¿se determina usando el historial de incidentes de la planta? ¿O solo es posible determinar la probabilidad realizando una inspección de los equipos? ¿Cuál es Ujú. tu sugerencia en eso? Bueno, eh, acá nosotros tenemos la combinación de los dos. Por ejemplo, hay libros, por ejemplo, el Yellow Book de Oreda, que tienen, por ejemplo, tajas de fallas de los equipos o tajas de fallas del tipo de equipo, de los vasos de presión, con muchos detalles por periodo de utilización o falla de una tubería. Entonces, un punto es apoyarse en la literatura disponible y Oreda es una de las referencias para la petroquímica. Se puede utilizar ciertamente. Un otro punto es la experiencia de los propios operativos, ¿no? El gran problema es que cuando hablamos de tajas de fallas de equipos, algunos vamos a hablar, la taja es una vez a cada 100 años. Entonces, ¿cómo determinar una vez a cada 100 años si la planta funciona solo a los últimos 10 años? Entonces, una forma es la experiencia del TIMI, el TIMI de mantenimiento, los registros. Un ejemplo muy sencillo que es el siguiente. Si yo tengo 100 bombas, bombas similares funcionando en un sitio grande o en diversas plantas, 100 bombas, 100, pero una tiene una falla por año. Las otras 99 no tienen falla. Entonces, ¿cuál es la falla?
promedio de una bomba. No es una falla anual, porque 99 continuaron a funcionar correctamente. Entonces, la lógica inversa es, la tasa de falla es una vez a cada 100 años. Entonces, la combinación de la experiencia del teaming, conociendo otros accidentes en el mundo y también literatura es muy importante para esto. En la metodología de LOPA, por ejemplo, Layer of Protection Analysis, tenemos muchas de estas fallas también listadas. Perfecto. Oye, aquí en el chat también habían otras preguntas. De hecho, más de una persona que pregunta con respecto a literatura, ¿dónde se puede encontrar literatura acerca del MOC, del Management of Change? Mi opinión, el MOOC tiene la mejor literatura en este momento, pero tenemos solo en inglés y lo tenemos en portugués también ahora, es de CCPS. CCPS es el Chemical Council for Process Safety o algo así, que trabaja, que tiene una organización muy fuerte en Estados Unidos y tiene mucha literatura que se vende por los sitios de Amazon, por ejemplo. Acá, junto con la ABIQUIM, la Asociación Brasilera de las Industrias Químicas, nosotros traducimos muchos de los libros, incluso de gerenciamiento de modificaciones, para el idioma local. Entonces, yo recomiendo CCPS. Ok, sí, lo habíamos visto ya y ahí hay ellos tienen un sitio web bien activo también que uno puede buscar información. Uh-huh. Aquí dice hay otra pregunta, dice, ¿se recomienda duplicidad de sensores o SIL2? Bueno, cuando se habla de sistema de seguridad, si nosotros vamos a considerar, por ejemplo, si es una instrumentación común, tú puedes tener dobles sensores, sí, tú puedes tener para control de proceso, pero hay que mirar si no va a generar conflicto. Cuando se habla de seguridad, que imagínate que nosotros hablamos de un sensor que es un sensor de procesos, que hace el control de procesos. Nosotros tenemos un otro sensor que es el sensor de seguridad. Si esto está diseñado de una forma común, utilizando, por ejemplo, el SDS común de la planta, nosotros vamos a decir que una, una instrumentación solo es suficiente. Pero si tienes un riesgo muy alto y por esto va a instalar como se llama, un Safety Instrumented System en nivel SIL 3. En este caso, sí, tenemos medición doble, pero el estándar de la instrumentación, la arquitectura de enclavamiento con DCS de seguridad y todo más, es un nivel más alto. Entonces, solo hace sentido tener una doble medición cuando tiene un sistema instrumentado seguro de acuerdo con las reglas internacionales. Ok. Bueno, Werner, muchas gracias por toda por la presentación, muy interesante. Nos pasamos un poco el tiempo que teníamos Sí, definido para sorry. esto, pero no hay ningún problema. Así que está muy interesante el tema, pero lo que me comprometo a responder las preguntas que están en este chat las vamos a tomar y a lo mejor podamos enviarte un correo electrónico, Werner, para ver si podía seguir ayudándonos un poco con estos temas, que es bien interesante y nosotros creemos como asociación que es un poco el pilar fundamental de lo que es Responsible Care en el manejo seguro de productos químicos, sobre todo en plantas productivas. Así que vamos a hacer ese ejercicio de tomar algunas preguntas que quedaron sin responder, te las vamos a mandar para poder responderlas después a esta gente que quedó con alguna duda. Y reitero mi agradecimiento, Werner, a ti, a Beacer también por prestarnos este sistema Webex para hacer este webinar. Y bueno, vamos a seguir con los webinars como hemos hecho hasta ahora todos los jueves. El próximo jueves, de hecho, tenemos un webinar de Mechanical Integrity. Así que vamos a seguir con esta
con este ciclo de webinar asociado a Process Safety. Así que, bueno, los invitamos a todos a seguir conectándose cada jueves a las 3 y muchas gracias a todos por conectarse, que tengan una buena tarde. Werner, muchas gracias de nuevo, fue un placer Sérgio, por aquí. Sérgio, obrigado por la invitación. Obrigado por todos, por el tiempo que nosotros pasamos juntos acá. Estoy a disposición siempre. Muchas gracias, que tengan una Ok. buena tarde. Chao. Muchas gracias. Chao.